Ok, Bueno, cuando me digan, ok. empezamos. Ya está listo para empezar. Esto ya es la clase. ¿Ya? Yes. Ajá. Sí, listo. Sí. Guten Abend. So, como decía al principio, es buenas tardes, pero aunque estemos de noche, no sería correcto decir buenas noches, no sería correcto decir Gute Nacht. ¿Por qué? Porque los alemanes utilizan el Gute Nacht para despedirse, para irse a dormir. Entonces, aunque sea de noche, decimos Guten Abend, buenas tardes. Y bueno, para empezar, vamos a repasar un poco lo que vimos la clase de ayer. ¿Qué vimos la clase de ayer? La fonética. ¿Cómo suena el alemán? Entonces, brevemente, voy a leer nuevamente cómo suena el alfabeto alemán. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, V, X, Y, Z. Hay una particularidad del alemán. Hay una letra que solamente existe en el alemán que se llama EZ, que tiene el sonido de la doble S. ¿Qué más vimos la clase pasada? Que el alemán tiene una particularidad que son los umlaut. ¿Qué son los umlaut? Las diéresis. ¿Para qué sirven las diéresis en el alemán? Para modificar el sonido de algunas vocales. ¿De cuáles? De la A, la O y la U. Recordábamos que cuando la A tenía umlaut, sonaba como una E. Palabras como die Länder. Cuando la O tenía umlaut, era como una transición de la O a la E. Decíamos que para lograr el sonido, es como si pronunciáramos una O, pero decíamos la E. Palabras como die Vögel, las aves. Teníamos por último el U-umlaut, que era una transición de la U a la E. Poníamos los labios como si fuésemos a decir una U, pero decíamos una E. Palabras como die Süßigkeit, la dulzura. También dijimos que en alemán hay diptongos, cuando se unen dos vocales, y que esos diptongos suenan de una manera diferente, no suenan tal como están escritos. Entonces, cuando teníamos el diptongo EI, sonaba AI, en palabras como die Freiheit, por ejemplo. Teníamos otro diptongo, que era las vocales I, E juntas, que sonaba solamente como una I, en palabras como lieben, que significa amar. Teníamos otro diptongo, que era cuando estaban las vocales EU o A umlaut y U juntas, y sonaba como hoy, en palabras como heute o die Leute, hoy o la gente. Además de esas reglas fonéticas, eh, les recordaba que había una regla ortográfica del alemán, y es que todos los sustantivos, como este de artikel, iban en mayúscula inicial. Entonces, siempre que veamos un sustantivo, lo podemos reconocer fácilmente porque está escrito con mayúscula inicial. ¿Qué decíamos de los artículos? Que hay dos tipos de artículos distintos, igual que en el español. Los artículos determinados y los artículos indeterminados. Los artículos determinados son, por ejemplo, el, la, en español. Pero en alemán no solamente había dos géneros, sino que habían tres. Entonces teníamos tres artículos. El artículo masculino, el artículo femenino y el artículo neutro. El artículo masculino, der, el artículo femenino, die, el artículo neutro, das. Teníamos además que el plural en alemán no distingue género, es un único artículo para todo el plural. Y en este caso, el artículo es die. En los artículos indeterminados, el artículo masculino era ein, el artículo femenino eine, el artículo neutro ein. Y recordábamos que en los artículos indeterminados el plural no existía. Teníamos también los artículos negativos indeterminados.
¿Cuáles son esos? Los que utilizamos para decir la negación de algo, que algo no está, para decir ningún o ninguna. Entonces teníamos que el masculino era kein, el femenino era keine, el neutro era kein y el plural era keine. En estos negativos sí teníamos plural, a diferencia del indeterminado positivo. También vimos que hay ciertos sufijos, ciertas terminaciones de palabras que nos ayudaban a entender cuándo la palabra era masculina, femenina o neutra. Entonces teníamos que, por ejemplo, los sufijos link, ist, or, ismus y nos indicaban que las palabras eran masculinas. Palabras como der Frühling, la primavera, der Polizist, el policía, der Profesor, profesor, der Pacifismus, pacifismo, der Körper, el cuerpo. Teníamos que, además, habían otros sufijos que nos indicaban cuando las palabras eran femeninas. Y esos sufijos eran kite, yon, heit, ens, tet y unk. Palabras como die Fröhlichkeit, la alegría, die Situation, die Klugheit, la situación, el ingenio. Esas palabras eran femeninas. Y teníamos que habían dos sufijos que nos indicaban cuando las palabras eran neutras. Sufijos nis y el sufijo ment. En palabras como das Gedächtnis, la memoria, o das Dokument, el documento. Aunque estos sufijos nos pueden indicar cuando los sustantivos deben ir con un artículo masculino, femenino o neutro, hay también excepciones y por eso es importante que aprendamos siempre las palabras con su artículo. Y eso fue lo que vimos la sesión pasada. Hay preguntas sobre la sesión pasada. Escríbanme por favor en el chat si hay alguna pregunta. Bueno, acá preguntan lo que estaba diciendo del Guten Abend, que si se utiliza para despedirse para ir a dormir. No, justamente el que se utiliza es el Gute Nacht, buenas noches, que traduciría literalmente. Guten Abend es buenas tardes, pero incluso se utiliza en las noches. ¿Cómo se dice memoria? Gedächtnis, la memoria. Y, bueno, Edison Hill, keine Frage, ninguna pregunta. Muy bien. Entonces, vamos a empezar la sesión de hoy. Permítanme un momento, abro el archivo con el documento que vamos a leer hoy. Qué pena. Comparto. Permítame un momento acá que tengo problemas para compartir la pantalla y ya empezamos. Listo. ¿Todos ven la pantalla? Ya leo lo que me preguntan en el chat. Si todos lo ven, listo. Entonces, bien. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver cómo es el plural, cómo son las terminaciones de los sustantivos en plural y cómo conjugar los verbos regulares. ¿Cuál es la estructura de la conjugación de los verbos regulares? Pero antes de pasar a eso, quería hablarles de algo que pues no alcanzó el tiempo para hablar la sesión pasada. Y es que hay ciertos tipos de palabras que siempre son masculinas o que siempre son femeninas o que siempre son neutras. Acá dice, folgende Nomen sind immer masculin. Los siguientes sustantivos son siempre masculinos. Tageszeiten,
Esta palabra significa los momentos del día. Entonces, por ejemplo, la mañana o la tarde son palabras que siempre son masculinas. Por ejemplo, morgen, mañana, es der Morgen, es masculino. Mittag, que es la mitad del día, mediodía, también es masculino. Abend, es la tarde, también es masculino. Por eso les digo que es muy importante aprender la palabra con el artículo, porque esto, por ejemplo, en español todos son femeninos, pero en alemán siempre son masculinos. Excepto, hay una excepción y es la noche. Die Nacht sí es femenino. O die Mitternacht, la medianoche, también es femenino. Ausnahmen, esta palabra de acá es excepción, excepciones. Ausnahmen. Entonces, ¿qué otras palabras siempre son masculinas, además de los momentos del día? Los Jahreszeiten, que son los momentos o los tiempos del año, como los meses, por ejemplo, como Januar, Februar, enero, febrero. Eh, También las estaciones, como Frühling, o primavera, Sommer, verano. Los Monate, bueno, ya los vimos, los meses. Y buenas. Listo. Disculpen, me acabo de volver. Me fue el internet por un momento. Voy a volver a compartir la pantalla para que continuemos. Venga, me tienen acá inhabilitada la pantalla. O sea, Alexander, si me puede permitir compartir pantalla. Eh, Qué pena, disculpen un momento. Es que me inhabilitaron la función de compartir pantalla. Espero volver pronto acá. A mí es el hospedador, así que no puedes compartir la pantalla si no tiene la función del hospedador. ¿Y ahí qué hago? A mí tiene que volverle a dar el hospedador a usted. Por favor, a mí me podría dar el hospedador para poder compartir la pantalla. Qué pena por el problema. No sé si alguien le puede ayudar a mí para que me pase el hospedador.
Mm, qué pena. Pero es importante que vean las palabras como están escritas para poder seguir con la clase. Esperemos que ya Alexander me está dando aquí una respuesta para poder seguir compartiendo la pantalla. Qué pena, ahorita igual nos tomamos un poquito más de tiempo después de las 9 para poder reponer la clase. Listo, ahora ya puedo. Listo. ¿Todos ven la pantalla? Por favor, confírmenme. Está bajando la imagen. Ya, ahora sí. Sí, sí se ve. Listo. Bien, entonces, repito nuevamente. ¿Qué es esto? Hay ciertas palabras que siempre van con el artículo masculino. ¿Qué tipos de palabras son? Las que se refieren a los momentos del día, a los momentos del año, a los meses, a los días de la semana. ¿Y cuáles son las excepciones? Die Nacht, la noche, y die Mitternacht, la medianoche. De resto, todos los días de la semana, Montag, Dienstag, lunes, martes, Mittwoch, miércoles, Morgen, Mittag, mañana, mitad del día, Abend, tarde, Frühling, que es verano, Sommer, perdón, primavera, Sommer, verano. Todos esos que hacen referencia a la forma en la que entendemos el tiempo o cómo, digamos, nos dividimos el tiempo, siempre van con masculino, con artículo der. ¿Qué otros tipos de palabras siempre van con el artículo masculino? Los Himmelsrichtungen. ¿Qué son los Himmelsrichtungen? Los puntos cardinales. Süden, sur, Westen, que es oeste, Norden, norte, oeste, Südwesten, sudoeste, Nordosten, sudeste. Todos los puntos cardinales siempre van con masculino. ¿Qué otro tipo de palabras siempre va con masculino? Palabras que hacen referencia al clima, Wetter, el clima, o Niederschläge. Niederschläge significa precipitaciones. Tipos de palabras referentes como a tipos de lluvias, como hurricane, monsoon, Nebel, que significa niebla, Regen, lluvia, Schnee, nieve, tornado, Wind, viento. ¿Cuáles son las excepciones? Ice, que significa hielo, Hitze, que significa calor, Kälte, que significa frío, y Wolke, die Wolke, que significa nube. Entonces, todo lo que hace referencia al clima siempre va con el artículo masculino. ¿Qué otro tipo de palabras va con artículo masculino? Las bebidas alcohólicas. Alkoholische Getränke. Significa eso. Alkoholische Getränke. Bebidas alcohólicas. Entonces, coñac, liqueur, punch, que es ponche, ron, schnapps, que significa aguardiente, sekt, que significa champaña, tequila, wine, que es vino, vodka. Y la única excepción de las bebidas alcohólicas que no va con masculino es das Bier, la cerveza, que es neutro. ¿Qué otro tipo de palabra siempre va con masculino? Las marcas de autos. Audi, Fiat, Ford, Mercedes, Toyota.
todos es Volkswagen, todas las marcas de autos siempre van con el artículo masculino. Listo, ahora vamos a ver lo siguiente, de folgende Nomen sind immer feminin. Esto de acá. Folgende Nomen sind immer feminin. Los siguientes nombres, los siguientes sustantivos siempre son femeninos. Motorradnamen. ¿Qué significa esto? Nombres de motos. BMW, BMW, Honda, Kawasaki, Yamaha, siempre van con artículo femenino. Schiffsnamen, como nombres de obras, como películas, como libros. Que siempre va también con femenino. Cigarrettenamen, los nombres o las marcas de los cigarrillos, como Camel, Havana, Lord Extra, Marlboro. ¿Qué otro tipo de palabras va siempre con femenino? Cuando los números se substantivizan. Substantivierte salen. Estos son números, salen. Entonces son números substantivizados. Entonces cuando yo digo el 1, el 2, el 1, 2, 2, 13, 13, 100, 100, 1000, 1000, millón, millones, miles de millones, billones. Todo eso cuando nosotros decimos el millón, el 50, o sea, cuando hacemos de un número un sustantivo, entonces siempre tenemos que decirlo en femenino. Die 1, die 2, die 13, es la idea. ¿Hay preguntas hasta el momento? ¿Está claro este punto? Bueno, acá me dicen que lo de las marcas de motos, eh, que si es masculino o femenino. O sea, y el ejemplo eh, es porque estaban hablando de las motos BMW, pero claro, cuando hace referencia a los autos, ahí sí tienen que referirse en masculino, porque BMW tiene la línea de motos y de carros. Pero bueno, es cosas muy particulares, digamos, de culturales. Me dicen que sería bueno ver las palabras que significan en español, que les dije cada una. Igual ahorita sí vamos a practicar más y vamos a ver qué significan, pero cada que estoy leyendo la palabra estoy diciendo qué significa en español. Listo. Igual esto simplemente son reglas que funcionan, pero que les digo, lo más práctico es simplemente aprender la palabra y cuál es el artículo del diccionario. Sin embargo, sepan que hay unas reglas. Un poco más despacio, disculpen, si voy a hacer más despacios. Entonces, ahora vamos a ver die folgende Nomen sind immer neutral. Los siguientes nombres, los siguientes sustantivos son siempre neutrales, neutros. O sea, siempre van con el artículo das. ¿Qué tipo de palabras? Farnamen, los nombres de los colores. Farb es color, namen, nombres. Entonces, los nombres de los colores siempre son neutrales. Colores como blau, azul, himmelblau, azul cielo, himmel es cielo, rosa rot, es como rojo rosa, rot, que es rojo, Schneeweiß, Schneeweiß es blanco, Schnee es nieve, entonces es como un blanco muy profundo. Weiß, blanco. Entonces, cualquier nombre de color siempre es neutro, siempre va acompañado del artículo das. ¿Claro? Mm, das blau, exacto, muy bien. El azul. Perdón, si ven la pantalla o me salí. Creo que me salí de la pantalla. Voy a volverla a compartir. Ya voy a compartirla. Qué pena con Se ustedes. cayó. Sí, ya.
Ya voy a compartirla de nuevo. Listo, ahora sí se ve, ¿cierto? Listo. Entonces tenemos... que estoy... Listo. Entonces tenemos los nombres de colores, siempre van con el artículo das, son neutros. ¿Qué otro tipo de palabra siempre va acompañada del artículo das? Cuando nosotros sustantivizamos un verbo. O sea, volvemos un verbo un sustantivo. Substantivierte verben. Entonces, no decimos comer, sino el comer, digamos en español, el aprender. Essen es comer, lernen, aprender, reisen, viajar, trinken, beber. Listo. Bueno, ¿me escuchan ahí todos? Yes. Ya. Auf Deutsch, bitte. En alemán, por favor. Ya, Ya. listo. Entonces, recordaba, listo. ¿Y qué más va con masculino? Las marcas de auto. Listo. Femenino, ¿qué va siempre con femenino? Los nombres de motos, los nombres de obras, los nombres de cigarrillos. Cuando sustantivizamos los números, decimos el 1, el 3, el 13, el 14, el 100. Siempre los decimos en femenino. Die eins, die zwei. ¿Qué siempre va con neutro? Los nombres de los colores y cuando hacemos los verbos sustantivos. Entonces decimos el comer, el aprender, el jugar. Entonces decimos das Essen, das Lernen, das Reisen, das Trinken, das Spielen. ¿Claro hasta ahí? Bueno, entonces ahora vamos a ver el plural. Eso es algo que no les había, les había sugerido la clase pasada, pero que no lo desarrollamos. Bueno, pues, bueno, acá me preguntan, ist, essen, comer, si essen es comer. Ist es una forma de conjugar el verbo comer, que ya lo vamos a ver ahorita. Bueno, es una cosa que preguntan ahí en el chat. Vamos entonces para el plural. Nosotros en español, por ejemplo, identificamos fácilmente cuando una palabra está en plural. ¿Por qué? Porque por lo general terminan en S. Entonces nosotros decimos, esa palabra está en plural. ¿Cómo identificamos el plural del alemán? Pues además de por el artículo, por ciertas terminaciones. La dificultad del alemán es que tiene muchas terminaciones para el plural. Me preguntan acá que el sonido de la R es siempre el mismo o cambia dependiendo de las letras que lo acompañan. Sí, depende mucho de en qué posición de la palabra esté la R. Si está al principio es fuerte, si está en la mitad puede ser la R suave o gutural,
Si está al final de la palabra, suena muy parecido a una A. Entonces sí, es casi que aprenderse la palabra como suena, porque es difícil ahí el uso de la R. Listo. Entonces, plural der Nomen, el plural de los nombres. Entonces, aquí, esto que estoy señalando, esta fila de acá, son las marcas del plural. Así, digamos, nos muestran cómo son los casos del plural. O sea, hay palabras que terminan en E, y ese es su plural, que tienen una E adicional, o palabras que tienen una E adicional y a una de las vocales anteriores le agregamos el umlaut, o palabras que simplemente se le agrega una N al final y eso nos indica. Este internet está malísimo. Así que nuevamente disculpas para todos ustedes. Espero que entiendan. Voy a volver entonces a explicar lo del plural, ¿cierto? Nosotros en español, ¿todos me escuchan? Van ahí ya. Listo. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? En español es fácil identificar el plural, porque por lo general las palabras en plural terminan en S. En alemán hay muchas formas de terminar una palabra. O sea, los plurales, por decirlo así, son muchos. Entonces, estas que estoy señalando acá son las formas en las que pueden terminar las palabras y que nos indican que son plurales. Puede terminar en E, agregarle una E, pueden agregarle una E y que una de las vocales tenga umlaut, puede simplemente agregarle una N, pueden agregarle una E y una N. Hay palabras que se escriben igual en singular, en plural, no tienen terminación. Hay palabras que simplemente les ponemos un umlaut y eso ya indica el plural. Palabras que terminan en ER y eso indica el plural. Palabras que además de terminar en ER, le agregamos un umlaut a la vocal anterior. O palabras que terminan en S y eso nos indica el plural. Ejemplos. Entonces tenemos, por ejemplo, Tisch, der Tisch, la mesa. Entonces, eso es en plural. Der Tisch. ¿Cómo sería, perdón, en singular? ¿Cómo sería en plural? Die Tische, las mesas. La segunda, der Stuhl, la silla. Es masculino en alemán. ¿Cómo es el plural? Die Stühle, las sillas. Y esos cambios tienen reglas como en el inglés me preguntan. Como les digo, tiene muchas excepciones el alemán. Entonces, simplemente, la regla es que todos los plurales terminan en una de estas formas. No es posible que terminen en otra forma, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mi recomendación es, aprenda la palabra,
aprendan la terminación en plural. Porque reglas no hay. Hay muchas excepciones. Entonces, der Tisch, die Tische, der Stuhl, die Stühle, la mesa, las mesas, der Stuhl, la silla, die Stühle, las sillas, die Lampe, femenino, la lámpara, die Lampen, las lámparas, die Uhr, el reloj, die Uhren, los relojes, Stecker. Stecker es masculino. Der Stecker significa el enchufe. Tiene exactamente la misma terminación en plural. Der Stecker masculino, die Stecker plural. Los enchufes. Sí, ya me dicen acá que si escribo al frente si es die o das. Entonces les repito, que escriban ustedes ahí. Tische, Tisch es der, es masculino. Stuhl también es masculino. Lampe es femenino, es die. Uhr también es femenino, es die. Exacto. Der Stiel, der Tisch, der Stuhl, die Lampe, die Uhr, der Stecker. Preguntan que cómo terminan, ¿es una regla o toca de memoria cómo se termina la terminación? O sea, de memoria. O sea, lo que les estoy mostrando es que hay unas formas, solamente estas formas en las que terminan los sustantivos en alemán. No hay otras formas en las que terminen en plural. Pero saber qué palabra corresponde a qué terminación, no hay una regla fija. Tienen que buscar la palabra y cómo es que termina. Entonces, die Lampe, die Lampen, die Uhr, die Uhren, der Stecker, die Stecker, el enchufe, los enchufes, die Mutter, die Mütter, la madre, las madres. Das Bild, die Bilder. Entonces esto es el cuadro, la imagen, los cuadros o las imágenes. Das Land, el país, la tierra. Die Länder, los países. Das Foto, la foto. Die Fotos, las fotos. Claro, hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta sobre eso? Sí, ahí me dicen, o sea, siguen preguntando por lo de las reglas. Les digo, o sea, una forma en la que terminan los plurales. Saber cuál de esas terminaciones que les acabo de mostrar corresponde a un sustantivo es difícil, así que lo mejor es aprenderse la palabra en singular con el artículo para saber el género y aprender cómo es su terminación en plural. Les recomiendo, aquí les voy a escribir en el chat, un diccionario virtual que se llama Reverso, o hay otro diccionario que se llama Leodic. Así, esos dos pueden buscarlos, son muy buenos, y ahí les van a aparecer con el artículo y con la terminación en plural. Listo, ¿claro hasta ahí? Voy a mirar acá el chat a ver si tienen otra. ¿Cómo aprender vocabulario? Una cosa importante es leer. Así no lo entiendan, pueden coger un texto en alemán, artículos de periódicos. Les recomiendo mucho la Deutsche Welle. Acá la voy a escribir. Deutsche Welle. Que es como la ola, traduciría como la ola alemana. Pero es el DW, es el canal de televisión alemán. En internet tienen mucho contenido, entonces ustedes, aunque no sepan qué palabras están ahí,
cogen uno de los articulitos pequeños, que es de una página, y se empiezan a buscar en el diccionario, lo escriben en un cuadernito. Es una muy buena forma de tener vocabulario. Duolingo también es una buena opción. Y pues estas clases, espero ayer se hayan ido con muchas palabras, hoy también se irán con más. La borro muy rápido, las voy a volver a escribir, pero acá en el chat. Deutsche Welle. Deutsche Welle. DW o DW en alemán. Deutsche Welle es el canal. Tienen un canal en YouTube para que también practiquen el oído. Tienen muchas cosas. Me dicen acá, Langenscheidt es un excelente diccionario también. Si tienen la posibilidad de tener un diccionario físico, les recomiendo muchísimo este, que es el diccionario de la editorial Herder, diccionario de alemán. Listo. Sigamos entonces. Ya vimos algo ahí del plural. Hallo Durchblick. Vivite, no entendí lo que querías repetirlo. Bueno, aquí en el chat, vamos más preguntas. Listo, todavía va llegando más gente. Les recordamos, estamos viendo el plural. Y a continuación vamos a ver cómo se conjugan los verbos regulares. Die regelmäßige Verben und Pronomen. Entonces, los verbos regulares y los pronombres. A revisar el chat. Sí, aquí no hay más preguntas. Bueno, entonces continuamos. Regelmäßige Verben. Igual que en el español y que supongo que en la mayoría de idiomas hay verbos regulares y verbos irregulares. ¿Qué es esto? Que hay verbos que tienen una estructura, que cualquier verbo que nos digan es un verbo regular va a tener las mismas terminaciones cuando lo conjuguemos. Eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Cuál es la estructura de esas terminaciones? Podríamos compartirnos el documento al final. Me preguntan. Sí, claro. Alexander creo que podría compartírselos ahorita. Él nos aclarará si podemos hacer eso. Listo, entonces vamos a ver aquí. Entonces, a medida que vayamos aprendiendo cómo se conjugan los verbos regulares, pues vamos a ver unos verbos que nos sirven de ejemplo, verbos que son regulares, y vamos a aprender los pronombres para poder conjugar los verbos, ¿cierto? Entonces, aquí en la izquierda, vamos a aprender la primera persona del singular. ¿Cuál es la primera persona del singular? Yo. ¿Cómo se dice en alemán? Aquí lo estoy subrayando, se dice ich. Cuando tenemos la C y la J, la C y la H, es como si tuviéramos una C y una J. Entonces suena J. Entonces, ich. Ese es el sonido de la C y la H. Ich. En algunas zonas de Alemania, como aquí está pronunciando uno de los compañeros, tiene un sonido más fuerte. Entonces suena ich. Pero el sonido para, además de esta palabra, si encuentran otros, es este sonido. Es ich. Ich. Eso. Listo. Entonces, la primera persona del singular. Ich. Yo. ¿Claro? Listo. La segunda persona del singular. Du. Que es tú. Los que han escuchado Rammstein la tienen clara. Du, tú. ¿Cierto? Listo. La tercera persona del singular. Igual que en el español, son en realidad tres personas, ¿cierto? Él, ella o eso. Entonces, él, ¿cómo se dice en alemán? Er. Aquí lo estoy señalando con el cursor. Er. La R ahí es más gutural. Er. Eso. No tan gutural. Er. Solamente eso. Er.
Sí, esto que estoy señalando acá con el cursor es ella. Sí, con minúscula. ¿Por qué con minúscula? Ya lo vamos a ver, es muy importante. Pero sí con minúscula es ella. Y por último, es, ¿qué significa eso? Lo mismo que el it del inglés. Listo. Entonces, claro, las tres primeras personas del singular. Ich, yo, du, tú, er, él, sí, con minúscula, ella, es, eso. A ver si tienen preguntas. Sí, pronunciación, así como lo estoy pronunciando, sí, como el sí afirmativo del español, como decir sí, exacto. Entonces, sí, ese sí con minúscula es ella. Entonces vamos a primero aprender todos los pronombres. Entonces ya tenemos los singulares. Ahora vamos a ver los plurales. La primera persona del plural, nosotros. ¿Cómo se dice nosotros en alemán? Wir, wir, wir. Así se dice, wir. Voy a repetirlo nuevamente, wir, wir. Suena muy parecido a la palabra cerveza, pero tiene una pequeña diferencia en el sonido. Por ejemplo, si yo digo cerveza suena wir, si yo digo nosotros suena wir. Es muy, muy sutil la diferencia, pero es diferente el sonido. Me preguntan acá que si la W suena como una B. Sí, una B suave. Wir. Entonces, esa es la primera persona del plural, nosotros. ¿Cuál es la segunda persona del plural? Ustedes. Ihr. Ihr. Así se dice, ihr. Y por último, la tercera persona del plural, ellos o ellas. Se dice sí, con minúscula. ¿Por qué hago énfasis en la minúscula? Ya vamos a ver. Vamos a ver que, me preguntan acá que si me pueden formular una pregunta. ¿Kann ich dir eine Frage stellen? Me preguntan que cómo se dice conjugación verbal en alemán. Se dice verbal, Verbconjugación. Verbconjugación. Listo. Ahora seguimos entonces con lo que estamos viendo acá. Entonces, ¿por qué la tercera persona del singular, ellos, ellas, se escribe con minúscula y no con mayúscula? Eso me pareció una cosa muy particular. Resulta que esta palabra que estoy señalando acá, el sí, con mayúscula, es la forma en la que ellos dicen usted o ustedes de manera formal. Entonces, si ustedes ven que hay un sí con mayúscula, puede estar haciendo referencia a usted o a ustedes en plural. Entonces, este sí es la parte formal. Este ihr, que es la segunda persona, es el informal, que en España llamarían vosotros, lo que no es muy usual en nuestros países latinoamericanos. Bueno, ya no sé qué, miro el chat a ver si tienen preguntas. Y si es de forma hablada, me preguntan cómo distinguir eso. Depende del contexto. O sea, ese sí podría ser ella, podría ser ellos, ellas, podría ser usted o ustedes. ¿Cómo saberlo? Depende del contexto y de la conjugación. Ya vamos a ver. Ellos y ella es el mismo. Sí, se escribe igual. ¿Cómo se distingue? Por el contexto y por la conjugación. Ya vamos a ver. Entonces vamos a empezar a conjugar para tratar de entender esto. Entonces yo digo, ich wohne. ¿Qué significa el verbo wohnen? Que es el primero que estoy señalando acá. Wohnen significa habitar, vivir en un lugar. Entonces, por ejemplo,
Wo wohnen Sie? Ahí yo estoy preguntando, ¿dónde viven ustedes? ¿Dónde habitan ustedes? Ellos diferencian entre habitar un lugar y vivir. Entonces, wohnen es para referirse a vivir en un lugar. Y leben es para vivir en términos generales. Entonces, wo wohnen Sie? ¿Dónde viven ustedes? Entonces vamos a conjugar el verbo wohnen, el verbo habitar. Ich wohne, yo vivo, yo habito. Ich wohne. Du wohnst. Entschuldigen Sie mir bitte, discúlpenme por favor. Ich habe Probleme. Tengo problemas mit mein Wi-Fi, con mi Wi-Fi. Listo. Ven toda la pantalla ahora nuevamente. Qué pena en serio con ustedes. Por favor, díganme si ven la pantalla. Sí, listo. Entonces vuelvo a repetir. Para todos. Los pronombres personales. Ich, yo, du, tú, él, sí, ella, con minúscula, es, eso, día, nosotros, ia, vosotros, términos informales, sí con minúscula, ellos, ellas. Sí con mayúscula es usted o ustedes. Es el formal del alemán. Es muy complicado porque, o sea, sí puede ser ella, puede ser ellos, puede ser ellas, puede ser usted o puede ser ustedes. Entonces es complicado eso. Pero ya, vamos a tratar de entender. Y bueno, acaban de preguntar acá que cómo representan la risa en alemán. No es con J, o sea, no tendría sentido porque sería como decir varias veces sí, 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 sí. La risa en alemán es con J, con H y con A. Ja, 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 ja. Así. Bueno, saliéndonos de contexto. Volvemos. Entonces vamos a conjugar el verbo wohnen. Les acabo de decir que si miraban todos estos verbos que son regulares, todos terminan en en. Wohnen, kaufen, machen, schreiben, lernen. Eso es lo que nos indica el verbo en forma infinitivo, el verbo en infinitivo. Como cuando decimos en español jugar, reír, soñar, esa terminación sin conjugar todavía. Entonces, ¿cómo lo conjugamos? Pues le quitamos esa en al verbo, le quitamos el en, ahí nos queda la raíz, Stamm, como lo llaman ellos, el tronco. Y le agregamos estas terminaciones. Entonces, ich wohne. Entonces, bon, que es la raíz, el tronco, le agregamos una e y así se conjuga. Yo vivo. Du wohnst. Igual, se deja esta raíz, el von, y se le agrega la st. Du wohnst. Tú vives. Sí, es, todos los tres se conjugan de la misma forma. Se le agrega una t al final. Wohnt, sie wohnt, es wohnt. Entonces, por ejemplo, aquí es la primera clave. Si, por ejemplo, aparece el sí y luego aparece el verbo conjugado de esta forma, pues ya sabemos que se refiere a ella. ¿Cierto?
Entonces, este sí, con esta forma de conjugación, solamente puede ser que se esté refiriendo a ella. Sie wohnt. Ahora vamos con el plural. Wir wohnen. Hacemos la terminación es en en, exactamente igual que el infinitivo. El ihr termina en t. Ihr wohnt. Vosotros vivís. ¿Listo? Y el último, ellos o ellas wohnen. Entonces, si wohnen, es ellos o ellas viven. Porque este sí con mayúscula, que es usted o ustedes, aparece aquí al final. Porque, aunque yo me refiero a usted o a ustedes, se conjuga igual que en el plural. Entonces yo podría decir, Sie wohnen in Kolumbien. Usted vive en Colombia. Mire que ahí estoy hablando en singular, pero estoy conjugándolo en plural. ¿Por qué? Cosas raras de los alemanes. Sie wohnen in Kolumbien. Y ahí podría ser que esté diciendo, usted vive en Colombia, o que pueda estar diciendo, ustedes viven en Colombia. Pero se conjuga igual que el ellos o ellas del plural. Vamos a mirar el chat a ver si hay preguntas. Es funciona como el it del inglés, muy bien, exactamente igual. Es igual que el it del inglés. Entonces, vimos el primer verbo, el verbo wohnen. Vamos a repetir. Ich wohne, du wohnst, sie, es, wohnt, wir wohnen, ihr wohnt, sie wohnen. Vamos a ver otro verbo. Se conjuga de la misma forma. El verbo kaufen. ¿Qué significa el verbo kaufen? Es el verbo comprar. Entonces, ich kaufe, yo compro. Du kaufst, tú compras. Así es, kauft, él compra, ella compra, eso compra. Wir kaufen, nosotros compramos. Ihr kauft, vosotros compráis. Sí, wohnen, puede ser ellos o ellos compran, o puede ser si kaufen, podría ser ellos o ellas compran, o podría ser usted o ustedes compran. Exactamente igual. Vamos al verbo machen, es el verbo hacer, no el verbo hacer como de una acción, sino de fabricar algo. Machen, como to make en inglés. O sea, machen es to make, no to do. Es la diferencia. Entonces, ¿cómo lo conjugo? Ich mache, yo hago. Du machst, tú haces. Así es, macht, la hace. Wir machen, hacemos. Ihr macht, hacéis. Sie machen, podría ser ellos hacen, o ustedes hacen, o usted hace. El otro verbo, este ya lo conocíamos de la sesión pasada, el verbo schreiben, escribir. Ich schreibe, escribo. Du schreibst, así es, schreibt. Wir schreiben, ihr schreibt. Sie schreiben. Bueno, vamos a ver si hay más preguntas por acá, antes de seguir. Qué pena, me salí de acá de la pantalla, ya la vuelvo a poner. Esa T al final es muy marcado. Del bond, por ejemplo. Sí, tiene que ser marcado para poder indicar cómo se está conjugando. La T sí es muy marcada. Kauft es la T marcada, muy marcada. Entonces ya vamos en el verbo schreiben. Ich schreibe, du schreibst, sie es schreibt, wir schreiben, ihr schreibt, sie schreiben. Existen excepciones, claro. Recuerden que estos que estamos viendo son los verbos regulares. Obviamente hay verbos irregulares que se conjugan de otra forma, y ya vamos a ver algunos de ellos. Por el momento estamos viendo solamente los verbos regulares. O sea, si saben que el verbo es regular, ya luego les mando una lista de verbos. En la otra clase vamos a ver les comparto una lista
de verbos regulares e irregulares. Si saben que el verbo regular siempre tiene esta estructura. Todo verbo regular tiene esta misma estructura, esta misma terminación. Si el verbo es irregular, pues tiene otras terminaciones. Listo, y vamos con el último. Nuevamente, este internet estuvo más malo que el de anoche. Discúlpenme, por favor. ¿Están todos ahí? Vamos a ver en el chat. Bueno, volvemos entonces al punto. Claro para todos lo de la conjugación de los verbos. Copien por favor si pueden esta estructura. Solo es necesario que pongan uno de los verbos y cómo son las terminaciones. Primera persona termina en E, segunda persona ST, tercera persona T, la primera persona del plural EN, la segunda persona del plural termina en T, la tercera persona termina en EN. Listo. Entonces, esa es la estructura de los verbos regulares. Y acabamos de aprender 5 verbos que son regulares, que son muy importantes. Wohnen, kaufen, machen, schreiben, lernen. Y les voy acá a escribir, vamos a hacer un ejercicio conjunto, y es que les voy a mostrar unos verbos irregulares que son muy importantes, que son 2. El verbo sein y el verbo haben. El verbo ser y el verbo tener. Ya les escribo por acá. Learn, no entiendo, aquí alguien preguntó, Ana, pregunta learn. Learn es la raíz del verbo learn. Entonces, ¿qué hacemos? A esa raíz learn le agregamos las terminaciones. Por ejemplo, ST si es la segunda persona del singular, entonces learnst. Esa es como la idea. Y, bueno, learn el significado significa aprender. Entonces, por ejemplo, wir lernen Deutsch. Aprendemos alemán. Otra cosa muy importante del alemán. Nosotros en español nos damos el lujo de que al decir el verbo solito, ya podemos implicar el pronombre. Entonces nosotros podemos decir, aprendemos alemán, sin tener que utilizar el sujeto, sin tener que decir, nosotros aprendemos alemán. Eso en alemán es imposible. O sea, nosotros no podemos tener el verbo conjugado así solo, sin ponerle antes el pronombre personal. ¿Claro para todos ese punto? Exacto, es similar al inglés. En el inglés también es necesario poner el pronombre para indicarnos quién estamos hablando, ¿cierto? En español, eso es una cosa bien particular y bonita, es que el verbo contiene todo eso.
Listo. Entonces vamos a ver, como les dije, dos verbos muy importantes. El verbo sein, que es el verbo ser. Entonces vamos a conjugarlo. Sein, que significa ser o estar. Ser o estar. Ese es el verbo sein. Entonces vamos a conjugarlo a continuación. Ese es un verbo irregular, pero es uno de los verbos más importantes. Al igual que en el inglés, los alemanes no distinguen entre ser y estar, para ellos es lo mismo. Entonces, igual que el verbo to be del inglés, es el verbo sein del alemán, ser o estar. ¿Cómo sabemos a qué se refiere? Depende del contexto. Entonces vamos a conjugarlo. Ich bin. Bin significa soy. Entonces, ich bin, yo soy. Vamos ahora con el du. Du bist. Significa tú eres. Du bist. Vamos con el con el sí, con el es. Es decir, cómo se conjuga con él, ella o eso. Ist. Él es. Entonces, ich bin, du bist, ist, sie ist, es ist. Con una sola S. ¿Por qué? Porque si le agregan otra S, eso es otro verbo que luego vamos a ver. Es el verbo comer. Listo. Ahora vamos a ver con el wir. Y con el wir es wir sind. Nosotros somos. Wir sind. Nosotros somos. Ahora con el ihr seid. Perdón. Ihr seid. Vosotros sois. Y con el, por último, sí, de ellos o ellas, o el sí con mayúscula, que puede ser usted o ustedes. ¿Y cómo se conjuga? Sind. Sí, sind. Ustedes o usted es o ustedes son, o ellos o ellas son. Entonces, esta es la conjugación del verbo sein, ser o estar. ¿Preguntas? ¿Algo para decir? Porque es muy importante el verbo ser. Porque el verbo ser es un verbo auxiliar. O sea, nos sirve para cuando veamos pasado o cuando veamos futuro, o otras formas gramaticales. Necesitamos este verbo para poder hacer eso. Mucha información. Sí, discúlpenme. La gracia es que en este poco espacio aprendamos mucho. Igual en cada clase, así como hice al inicio de esta, repasamos lo que vemos en la clase anterior. Entonces, en la clase siguiente, en la clase de mañana, vamos a repasar esto que vimos hoy. Eso es muy importante también lo que dicen ahí. Tomen notas, escriban mucho. O sea, aprenderse un verbo, una cosa de memoria, yo creo que es muy difícil si uno no lo escribe. Y a medida que lo va escribiendo, se lo repite a sí mismo para saber cómo suena. Listo. Entonces ya tenemos el verbo sein, es el verbo ser o estar. Ahora vamos con el verbo haben, que es el verbo tener. ¿Por qué también es importante el verbo haben? Porque también es auxiliar. Es igual que el verbo, que el verbo to have en inglés. También sirve para auxiliar para el pasado y ese tipo de construcciones gramaticales. Ah, qué bien, ya están aquí en el chat escribiendo frases en alemán. Ich liebe Deutsch, amo el alemán. Ah, bueno, sí, entonces voy a tener cada vez que escriba una palabra acá, o cada que la diga, la voy a escribir. Disculpen ahí porque sí, voy un poquito rápido.
Listo, entonces el verbo haben, tener. Entonces, ¿cómo lo conjugamos? Ich habe, yo tengo, du hast, tú tienes. Imagino que ya más de uno se estará riendo ahí cuando dije du hast. Entonces, ich habe, yo tengo, du hast, tú tienes. Vamos ahora con la tercera persona del singular. Así es. Él tiene, ella tiene, eso tiene. Hat, sie hat, es hat. Listo. Ahora vamos con él, la primera persona del plural. Wir sind, perdón, ese es el wir haben. Nosotros tenemos. Wir haben. Otra cosa muy particular y que es casi una regla es que la primera persona del plural y la tercera persona del plural, por lo general, siempre terminan igual. Y por lo general, tiene la misma forma del verbo en infinitivo. O sea, se conjugan de la misma forma que este verbo de acá, que el verbo en infinitivo, por lo general. Porque miren que, por ejemplo, en el verbo sein, pues no es el caso. Wir haben, nosotros tenemos. Luego sigue ihr habt, vosotros tenéis. Y tenemos por último el sí, de ellos o de ellas, o el sí con mayúscula, que es de usted o ustedes, si haben. Entonces, por ejemplo, si yo les quisiera hacer a ustedes una pregunta, vamos a utilizar este verbo, voy a escribir la cara a la pregunta, y es la siguiente. Haben Sie Fragen? Haben Sie Fragen? ¿Tienen preguntas? Ahí ya empezamos a preguntas, esto, ¿cierto? Fragen significa preguntas. Aquí en mayúscula. Recuerden algo que vimos la clase pasada. Todos los sustantivos en alemán comienzan con mayúscula. ¿Por qué es importante eso? Para poderlo distinguir de los verbos. Porque hay verbos como este, fragen, sin mayúscula, que se escribe igual que fragen, sustantivo, pero este es el verbo preguntar. Entonces, preguntar. Lo dejo un ratico ahí para que escriban y miro a ver el chat si hay más preguntas. Bueno, la pregunta. El pronombre de vosotros se utiliza con bastante frecuencia. Bueno, para nosotros nos suena raro porque nosotros siempre utilizamos el formal, ¿cierto? Ustedes. Esto del vosotros nos suena raro. Pero en alemán sí lo utilizan. Eso depende de... Y la frecuencia depende del tipo de... O sea, de con qué personas esté hablando. Entonces es usual si le está hablando a un amigo, le está hablando a amigos, ¿cierto? A gente muy cercana. Pero a personas que no son cercanas es muy poco usual que se utilice el informal, ¿cierto? El de vosotros es el informal, es como es más cercano que el ustedes, o que el tú, ¿cierto? O sea, los alemanes solamente le tutean a la gente muy cercana. Cuando comienza una oración empieza con mayúscula, me preguntan, solo si es al principio de un párrafo, si es, pues, o sea, después de un punto, ¿cierto? Igual que el español siempre empieza con mayúscula. Sí. Porfa, sube un poco la barra para tomar un screen de la conjugación irregular. Ah, bien. Ya voy a subir acá para que tomen la foto del... Bien ahí.
Tomen la foto del irregular. Listo. ¿Ya le toman la foto? Ah, bueno, acá me preguntan, en el caso de la pregunta, ¿por qué es con sí y no con sí en minúscula? Porque lo que yo estoy preguntando es esto. Volvamos acá a la pregunta que tengo. Haben Sie Fragen? Si yo lo pusiera con minúscula, a ello me estoy refiriendo o a ella, o a ellos o a ellas. Y uno no hace preguntas, sería como, pues no tendría sentido, no se puede siquiera traducir eso. Yo le pregunto a usted o a ustedes. Entonces, por eso la mayúscula, porque recuerden, es la formalidad, es decir, usted o ustedes. Entonces, esto yo lo puedo decir, haben Sie Fragen para decir, ¿tiene preguntas? O para decir, ¿tienen preguntas? Si lo quisiera decir de forma informal, si quisiera decir, por ejemplo, ¿tienen ustedes, tienen vosotros preguntas? No sé cómo se... ¿Tenéis preguntas? ¿Cierto? Habt ihr Fragen? Sería esta la forma informal. O si quisiera preguntar a tutear, ¿cierto? Entonces decir, ¿tienes preguntas? Diría, ¿hast du Fragen? Es como la estructura. Por eso la mayúscula acá, porque es el formal, me indica eso. Bueno, ¿va signo de pregunta al iniciar y finalizar o solo al finalizar como en otros idiomas? Solamente al finalizar. Que yo conozca, creo que el español es el único que tiene signo de admiración y de pregunta al inicio y al final. Sí, la ñ y el signo de pregunta y de admiración al principio es una cosa exclusiva de nuestro idioma. Brutal, muy bonito me parece eso. Pero, pues sí, el alemán solamente el signo al final. Muestra a ver qué más preguntas tienen. ¿Haben Sie Fragen? Nein. Nein. Bueno, gut. Gut es bueno. Bueno, menos mal se fue el internet cuando ya... Escuchan, menos mal se fue el internet cuando ya había terminado la clase. Entonces, bueno, me despido ahora sí bien.
Gute Nacht, ahí acaban de escribir en el chat. Recuerden, es solamente si nos están mandando a dormir. Si simplemente queremos decir buenas noches, nosotros decimos Guten Abend. Guten Abend. O si se van a dormir ya, pues Gute Nacht. Und auf Wiedersehen. Hasta luego. Escribirlo acá. Auf Wiedersehen. ¿Cómo se pronuncia? ¿Es ese hasta luego? Sí, eso es hasta luego. ¿Cómo se pronuncia el Guten Abend? Así, Guten Abend, ¿cómo suena? Guten Abend. ¿Cómo se pronuncia la Auf Wiedersehen que acaba de escribir ahí? Así, Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. No Guten Abend, sino Guten Abend. Guten Abend. Un poco nasal al final, Guten Abend, pero que se note la D al final. Guten Abend. Listo. Claro. Tschüss.